Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirlos con estas noticias en un día bien frío aquí en Montevideo. 5 grados la temperatura actual. Por lo menos la sensación térmica no es mucho más baja porque no hay viento a esta hora, pero cuídese. Ya repasamos qué se viene para las próximas horas, que viene lluvia. A ver qué para dice las próximas horas, ¿no? Sí, es cierto. Por lo menos para mañana, hoy no. A ver, cuénteme. El cielo estará algo nuboso en esta jornada, 3 y 15, las temperaturas extremas, el 3 por suerte lo superamos, el 15 a 1. ¿Qué pasa? Mañana jueves, 7 de septiembre, mínima de 10, máxima de 17, pero lluvias, como decía Pilar Teijeiro, en la mañana y buena parte de la jornada, dice Inumet. Qué lindo cerrar la semana este viernes ya con un incremento de... Me tocaba el viernes, bien. Sí, claro. Para cerrar la semana, generalmente. Sí. 10 la mínima, 15 la máxima. Las lluvias se alejan. El viernes el cielo estará algo nuboso y nuboso. Ahí está, estaba desordenado el clima, entonces así las cosas. Está desordenado el clima realmente, ¿no? Sí, Uno no sabe ni cómo salir de la casa. Es cierto. Pero bueno, vamos a ver qué acontece según lo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias, y que con los votos del Frente Amplio, de Cabildo Abierto y también del PERI, la Cámara de Representantes aprobó interpelar a los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche por las denuncias de clientelismo político en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Sí, inclusive hubo declaraciones del presidente de la República que también estaremos viendo más adelante. Sí. Y después también vamos a estar hablando sobre la polémica o el intercambio que se generó sobre la velocidad de Internet. Vean ustedes, habló el presidente de Antel. Estamos hablando de Gabriel Gurméndez, que destacó que la puesta en marcha del 5G pasó a ocupar en nuestro país un lugar destacado, y Montevideo sobre todo la ciudad con más velocidad de Internet. Pero ¿qué pasa? La intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, dijo que esto es resultado de las inversiones de anteriores gobiernos y apuntó que se pudo mejorar la velocidad aún con el gobierno más lento. Un intercambio allí de declaraciones. En un rato les contamos más. También les vamos a contar que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se ubica primero entre los candidatos presidenciales preferidos con el 23% del apoyo. Esto según la última encuesta de la empresa Cifra. En segundo lugar se ubica Álvaro Delgado con el 12% y en tercer lugar la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con el 8%. Bien, y hablemos también de salud. Vamos a hablar más adelante. Representantes de la mutualista se reunieron con autoridades sanitarias preocupadas por el incremento de los costos de la atención. Según las empresas, entre 2019 y 2022 hubo un incremento de 15% de las pruebas diagnósticas. Exactamente. Pasada a las 8:30, entrevista central. ¿Crisis hídrica? ¿Se sigue hablando del tema? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? Y bueno, vamos a estar hablando con un investigador, Eduardo Gudina, para ver efectivamente es el fin de la crisis hídrica. ¿Hay un plan para seguir? ¿Cómo prevenir un posible episodio como el que acabamos de terminar? ¿Lo terminamos? Muchas preguntas que vamos a trasladarle a Gudinas. La responderá el experto entonces. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la capital. Algunos aportes que nos hace a esta hora el CGM. Bien, ya con el sol ahí a pleno. Aprovechémoslo, que mañana va a llover. Pasaje Moirones entre Avenida Luis Valleverres y Pasaje Lunarejo. Esto va a estar cortado hasta el 6, es decir, hasta hoy, por tareas de saneamiento. Guaná entre Eduardo Acevedo y Jackson hasta las 12:30 va a estar cortado por tareas de carga y descarga. También Héctor Miranda, entre José Yauri y Boulevard Artigas, cortado hasta las 11 de la mañana por tareas en esa zona. Reconquista entre Guaraní y Pérez Castellano, cortado a partir de las 7, durante buena parte de la jornada, por el proyecto Late Ciudad Vieja. José Vázquez Ledesma entre Francisco Vidal y Juan Benito Blanco hasta las 5 de la tarde va a estar interrumpida la circulación. E Ituzaingó entre Buenos Aires y Reconquista hasta las 6 de la tarde. San Sebastián y Miramar, Rambla Tomás Berreta y la calle de acceso a San Sebastián, sin afectar la Rambla, estará cortado desde las 7, ya está cortado desde las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 7 de la tarde, 12 horitas allí, por una filmación que se va a estar realizando en la zona. También le cuento, Pilar Teijeiro, que Andes entre Soriano y Canelones estará cortado hasta las 15 horas por tareas de hormigonado, y Juan Polié entre Chana y Guaná hasta las 15 por saneamiento.
Muchas calles cortadas. Sí, sí. Y comenzando el desarrollo informativo, bueno, ayer se definió justamente que va a haber interpelación. Será la doble interpelación al canciller de la República, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por las denuncias en torno a la comisión, a la gestión en la comisión de técnica mixta de Salto Grande. Sí, el diputado interpelante será Nicolás Viera, quien dijo que la oposición espera que el llamado a sala se concrete antes de fin de mes. Lo que a nosotros nos preocupa de sobremanera, estén ingresando funcionarios que la gran mayoría, por no decir casi todos, tienen una afiliación política partidaria y un rol militante tanto dentro del Partido Nacional en el sector Aire Fresco como en el Partido Colorado en el sector Vamos Alto que conduce el senador Coutinho. Las respuestas del Ministerio de Economía han sido todas quitándose responsabilidad y diciendo que no nos pueden responder porque es un organismo binacional, cosa que a nosotros nos llama la atención porque en realidad los recursos son del Estado uruguayo. Consultado Viera acerca del apoyo brindado por el presidente Lacalle Pou a la gestión de Carlos Albizu al frente de la Comisión Técnica Mixta, señaló. No le veo que tenga demasiado sustento el apoyo del presidente de la República, porque también apoyó a Astesiano, dijo que era persona de su confianza y sabemos dónde está Astesiano. También apoyó de modo personal al ex senador o al senador Penades y sabemos la situación que se está viviendo desde el plano político. Que el presidente de la República diga que apoya y le genera confianza al Albizu cuando sabemos que es del riñón de la lista 404 de Aire Fresco, a mí no me llama la atención. Y la interpelación fue aprobada con votos del Frente Amplio, también de Cabildo Abierto y del PERI. Votaron en contra el Partido Colorado y el Partido Nacional. A propósito del Partido Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes, justamente del Partido Nacional, el diputado Sebastián Andújar, explicó que la bancada de su partido entiende que la investigación sobre estas designaciones directas podrían haberse realizado, pero en el ámbito de una comisión. El Partido Nacional entiende que quizás no sea la instancia que esta vez hay que validar. Hay otros procesos y otros mecanismos y otras herramientas de corte legislativo que se pueden ir llevando adelante, como un llamado a comisión para hablar sobre la temática, la preocupación que tiene el Frente Amplio por estos temas que han sido de pública notoriedad. Directamente el Frente Amplio entiende que tiene que ser una interpelación, un llamado a sala, que no es a un ministro, sino es a dos. Eso adquiere mayor complejidad. El Partido Nacional simplemente entiende que el uso de esta herramienta en esta ocasión no sería lo mejor. Respeto la postura del presidente y coincido con esa postura y también comparto la preocupación de que si hubo excesos hay que investigarlos y hay que actuar en consecuencia. No podemos adelantarnos porque no podemos improvisar. Toda clase de connotación con respecto a estos temas que tienen que ver con la gestión o la mala gestión que se pueda estar realizando, claro que amerita una investigación. Tenemos respeto sobre nuestros pares y nuestros pares dicen que puede haber irregularidades, amerita una investigación. No podemos decir el no por el no y tampoco tratar de simplemente transformar esto en un hecho político cuando se trata de un tema de gestión administrativa. Bueno, y seguimos en tema porque sobre este asunto habló y se lo consultó el presidente Luis Lacalle Pou, quien no descartó que pueda haber existido clientelismo político en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, pero igualmente respaldó la gestión del presidente de la delegación uruguaya allí, Carlos Albizu. Sí, el mandatario además elogió las inversiones realizadas con las regalías obtenidas por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Una muy buena gestión que gente acá del norte le pueden preguntar, hace muchos años que reclamaba que las regalías de Salto Grande no fueran al sur, terminaran en el gobierno central o terminaran gastándose allá, o que no terminaran en una intendencia necesariamente. Pedían, y es lo que se está cumpliendo, que haya una fuerte inversión en la sociedad de la región, que no es solo Salto, también es Paysandú, también es Río Negro, también es Artigas. Pregúntenle a las comisiones cuando hay una ambulancia si no intervino Salto Grande o una policlínica, obras sociales que eran necesarias. Yo no lo puedo separar, que es la persona de Carlos Albizu, que es una persona de confianza, una persona que ha trabajado muy fuertemente por el departamento y además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal.
Tras el reclamo de que se realice una auditoría en Salto Grande, que por ejemplo días atrás planteó el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos, la calle Pou recordó que esos procedimientos son rutinarios. Sin perjuicio de ello, dijo que el gobierno está estudiando la situación debido a los cuestionamientos recibidos por la gestión de Albizu. No puedo ser concluyente si no ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado algunos de estos contratos en Salto Grande. Estamos, así como las cosas positivas que te decía al principio, en esto estamos estudiando y lo estamos analizando tranquilamente, porque si hay que tomar alguna medida, se va a tomar. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo sigue ese asunto. Vamos a cambiar de tema. Ahora les contamos que un documento elaborado por el Consejo Central de AEBU cuestionó la propuesta de reforma constitucional impulsada por el PIT-CNT, ya que genera incertidumbre, entiende, y no fue aprobada por amplio consenso. Según informó La Diaria, el documento elevado al Secretariado Ejecutivo de AEBU para su análisis indica que tanto la definición del plebiscito como la redacción de la papeleta no surgen del diálogo con actores sociales y políticos. Según AEBU, esto produce una pérdida de acumulación y genera aislamiento del movimiento sindical. Esta reforma, dice, no afronta ninguno de los desafíos referidos a los cambios en el mundo del trabajo y contiene contradicciones importantes. Asimismo, la incorporación a la Constitución de la República de contenidos concretos de una reforma de la seguridad social, aspecto discutible técnica y políticamente, se promueve sin análisis de los impactos sobre los recursos del Estado, lo que compromete la viabilidad de la expansión de otras políticas sociales, como la salud, la educación, la vivienda e incluso otras ramas de la seguridad social. En ese sentido, AEBU alerta que el texto elegido pone en manos de futuros gobiernos estímulos importantes para deteriorar las condiciones salariales de los trabajadores y, al mismo tiempo, imponer condiciones jubilatorias peores para importantes sectores de jubilados y justificar nuevas cargas impositivas regresivas. Y cambiamos ahora de tema porque la justicia otorgó un habeas corpus correctivo en favor de trabajadores de la unidad número 5 del INR y ordenó al Ministerio del Interior que solucione la situación de hacinamiento en esa unidad. Sí, el recurso fue presentado por 4 trabajadores del centro, ya que la situación es conocida desde hace ya mucho tiempo y que no se ha solucionado. La situación de la cárcel de mujeres es algo conocido desde hace mucho tiempo por los informes del comisionado parlamentario. Han pasado varios años, de hecho ya hace como 20 años que existe la misma unidad, el mismo centro de reclusión, y el mismo no ha sido acompañado con reformas que sigan la tendencia de la evolución de la creciente población de mujeres privadas de libertad. Sumado a que con este gobierno, con la aprobación de la LUC, al introducir un agravante que era la venta de drogas en el hogar, las mujeres hacen que entren en grandes cantidades al centro de reclusión. ¿Ustedes habían probado otros caminos antes del judicial? No, para nada. Primero porque nosotros somos funcionarios públicos, entonces toda esta situación caótica de personal, de falta de recursos, ya era conocida por el propio Estado en cada informe del comisionado parlamentario, así que era algo de que el gobierno tenía pleno conocimiento. El recurso judicial que nosotros aplicamos nos parece el más adecuado para resolver este problema porque es brevísimo. Estamos hablando de plazos de en 3 días ya hubo una sentencia. Si hubiéramos recorrido otros recursos hubiéramos demorado años. La solución global al problema es tener una política de Estado de política carcelaria. Primero tendría que centralizarse las cárceles y acompañar un presupuesto que sea creciente acorde al crecimiento de la población privada de libertad. Lo otro, en cuanto a lo inmediato, eso ya se lo dejo en la cancha del ministro del Interior. Yo acá vengo a denunciar la situación de urgencia y es él el que tiene que buscar las soluciones porque ellos son el gobierno. Sin embargo, no hay unanimidades entre los operadores penitenciarios. La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios está en contra de la aplicación del habeas corpus. Entiende que la unidad número 5 es la única con niveles de seguridad para albergar a las mujeres privadas de libertad. Para el sindicato, el cierre justamente de ingreso aumenta el peligro en las cárceles departamentales. Tampoco vemos que sea una solución y para nosotros nos genera más que una solución un lío tremendo, ¿no? O sea, el habeas corpus pide que no haya ingreso de presas en la unidad número 5, la única unidad de mujeres en Montevideo, pero aparte tenés unidad, y la única unidad, vamos a decir, de seguridad para mujeres, ¿no? Después tenés algunas unidades en el interior del país que ya están superpobladas también y que aparte no tienen la misma seguridad que las 5.
En la rendición de cuentas hay solo un artículo que refiere a la situación de las cárceles y es para el cambio de nombre de la antigua OSLA. Según Nolasco, esto es solo el rótulo porque el proceso carece de fondos para desarrollar el trabajo. Lo venimos denunciando hace un montón de tiempo, hay hechos que salen a la población, pero hay otros que no salen. Bueno, el suicidio que hubo ayer en la unidad número 5, por ejemplo, bueno, se estaba tratando de dejarlo medio tapado y al final terminó saliendo. Hay cosas que salen y hay otras que no salen. La situación es muy compleja realmente. Tenemos una falta de personal tremenda. Las instalaciones de las cárceles obviamente que necesita cambiar muchísimas cosas, no tenemos recursos materiales. Los trabajadores reclaman que se necesita el triple de operadores penitenciarios, recursos materiales y el aumento de cargos para los 200 técnicos que hay en todo el país. También se expresó el comisionado penitenciario, quien valoró además esta medida de habeas corpus correctivo. Sí, Juan Miguel Petit dijo que los trabajadores es interesante que se hayan involucrado justamente en la tarea porque conocen de primera mano todo el sistema carcelario. Me parece interesante que el sindicato haya hecho un planteo vinculado a su know-how, a su conocimiento que las condiciones de reclusión. El habeas corpus es un muy buen mecanismo que le permite al juez observar una situación y verificar si eso se puede mejorar, por eso se llama habeas corpus correctivo, y ojalá que la implementación traiga cambios. Hay varias medidas que fueron aceptadas por el juez, otras no, y yo creo que allí hay un menú de acciones para hacer y las sentencias tienen que cumplir, por lo tanto yo creo que de alguna manera también le viene bien al INR porque eso obliga a que haya recursos. Los recursos tendrán que salir o de economía, o de una partida especial, o de algún lugar, porque el habeas corpus justamente es para eso. Cuando hay situaciones que no se arreglan, no por mala voluntad de la dirección del lugar, sino porque no tienen los recursos, porque se dijo durante el recurso, la actitud proactiva y compromiso de la dirección del lugar, pero que sin embargo hay cosas que se deben corregir en el edificio. Mientras tanto, estamos a la expectativa de las noticias de que se pueda avanzar en la construcción de una nueva cárcel, sobre el cual estamos siguiendo cerca. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a hablar de encuestas, como decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, porque se conoció la última encuesta de la empresa Cifra, que da que el intendente de Canelones lidera las preferencias de votos entre los posibles candidatos presidenciales. En efecto, dentro del Frente Amplio, Orsi obtiene 23% de las preferencias, seguido por la intendenta Carolina Cose con 8% y Vergara con 1%. También aparecen menciones al expresidente José Mújica y al exintendente Daniel Martínez, así como a otros líderes del Frente Amplio. Por su parte, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado se ubica en segundo lugar a nivel general y primero en el Partido Nacional con el 12% de las preferencias. En filas nacionalistas también aparecen la economista Laura Raffo con el 4% y la vicepresidenta Beatriz Argimón con el 1%. También hay menciones para el presidente Luis Lacalle Pou. De los demás líderes de la coalición aparece Manini Ríos con 3% y Bordaberry con 2%. 37% de las personas encuestadas no respondió o dijo no saber a quién prefieren. Bueno, eso es lo que decía la encuesta de Cifra, pero la consultora Opción presentó también una nueva encuesta donde indica que la aprobación a la gestión del gobierno se ubica en el 43% por tercer trimestre consecutivo. En relación al último trimestre se produjo un crecimiento de 7% en relación a la aprobación neutra y baja también un 7% la desaprobación. De esta forma, Opción indica que se observa un panorama de alta estabilidad en los guarismos de aprobación en los últimos trimestres. Vamos a hablar de otros números ahora porque el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, señaló que nuestro país se posiciona entre los mejores del mundo en velocidad de Internet móvil y Montevideo como la segunda ciudad con mejor velocidad de Internet. Sí, los datos surgen de un ranking mundial y Gurméndez dijo que el posicionamiento uruguayo se explica por la incorporación de la tecnología 5G. Montevideo es la segunda ciudad que tiene la mejor velocidad de Internet móvil. Creo que es un impulso que viene de la mano de este despliegue de tecnología que Antel está haciendo en materia de 5G. Realmente esa es la explicación. El aumento de la velocidad que el 5G apareja es el que nos permite dar este salto tan importante que nos llevó desde el lugar 56, donde estábamos cuando empezó esta administración,
al lugar número 4. Antel acaba de culminar el despliegue en las 19 capitales departamentales. Tenemos más de 100 puntos donde está presente la tecnología. A fin de año vamos a estar en 200 puntos. Tenemos casi 360.000 clientes de Antel que ya tienen los aparatos para esto. La tecnología 5G permitirá además fortalecer el crecimiento de la industria del software y la informática, uno de los sectores más dinámicos de la economía. Hubo varios idas y vueltas a propósito de este tema, porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que aún con el gobierno más lento, Uruguay figura cuarto en el mundo en velocidad de Internet. Sí, además dijo que este reconocimiento es posible gracias a la infraestructura desarrollada por Antel durante los gobiernos anteriores y no por acciones de la actual administración. Me parece que si habrá sido buena la infraestructura de Antel, que con el gobierno más lento tenemos la internet más rápida. Porque en el 2019 quedó pronta una infraestructura de 5G en la banda de 28 GHz y se podría haber ya en el 2021 realizado un tendido, digamos, un despliegue en 2,6 GHz, que era una banda que Antel ya tenía, no se hizo. Y también una cosa que llamó mucho la atención es que la subasta de espectro en 3,5 GHz, que podría haber sido hecha en el 2021, recién se hizo en el 2023. O sea que con un retraso de por lo menos 2 años logramos ese posicionamiento debido a una gran infraestructura de Antel. Lo que quiero decir es, arriba, si será buena la infraestructura de Antel, que con retraso y con un gobierno lento igual ranqueamos en los primeros lugares. Y volvemos a Gurméndez, porque en entrevista con los colegas de Telemundo, el presidente de Antel le respondió a Cose que las velocidades actuales se lograron a pesar del voto en contra al 5G por la representante del Frente Amplio en Antel, y cuestionó que si se habla de un gobierno lento, es el de la Intendencia de Montevideo, que tiene un retraso de 33 años en solucionar los problemas de la gente, dijo. Y fue más duro porque dijo que los argumentos de Cose los tiraría a la papelera y si es que la encuentro, así dice Gurméndez, en referencia a críticas que la intendenta ha recibido respecto al retiro de papeleras de espacios públicos en la capital. Estuvieron rápidos los dos a la hora de declarar. Uno se ríe, pero es dialéctica. Sí, la retórica. Una batalla retórica hubo en el día de ayer. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora porque los representantes de las mutualistas se reunieron con la ministra de Salud, Karina Rando, y plantearon su preocupación por el aumento de los costos de atención por encima de los ingresos. Sí, las mutualistas quedaron en enviar un informe para justificar el pedido de apoyo. Entre otras cosas, indican que entre 2019 y 2022 hubo un incremento de 15% de las pruebas diagnósticas, lo que genera más demanda en todos los niveles de atención. Luego de un aumento rebote producto de la pandemia, los estudios diagnósticos se estabilizaron, superando cerca de 15% de la demanda de 2019. Así lo plantearon ayer desde la Asociación de Mutualistas a la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Según explicó Daniel Porcaro, esto significa un aumento de toda la cadena de atención, ya que más pruebas desencadenan más consultas e intervenciones. Según la información a la que pudo acceder MBD Noticias, las radiografías y tomografías fueron las que tuvieron mayor aumento comparativo entre 2019 y 2022, con 23% y 22% respectivamente. Se trata de una buena iniciativa, pero lo que le transmitíamos a la ministra es que hoy, con la canasta que tenemos de prestación dental sin incorporarle ninguna modificación, las instituciones estaban, por aumento de la demanda, con un déficit de aproximadamente $7 millones anuales. Por lo tanto, lo que le transmitimos es no generar nuevos desfinanciamientos con la incorporación de nuevas prestaciones y tratar de acomodar el déficit que tenemos hasta ahora, sanitaria. Como nosotros preveemos, por esto que te decía, de aumento de la presión asistencial, que los costos ya no están acompasados con los ingresos genuinos de las instituciones, fue lo que le fuimos a plantear a la ministra. La ministra nos pidió que documentáramos nuestra opinión. Y otra de las cosas que ha dado que hablar tiene que ver con esta compra de Marfrig a varias plantas frigoríficas en la región 3 en Uruguay. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que no opinará ni a favor ni en contra de este negocio entre Minerva y Marfrig.
hasta tanto no se pronuncie la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, la calle Pou manifestó estar preocupado, aseguró que la eventual transacción de frigoríficos no generaría un monopolio, sino que aumentaría la concentración. Primero, sí, hay preocupación. Segundo, las decisiones de un gobierno en este caso no pueden ser caprichosas. A ver, hay una inversión importantísima. Vamos a alegrarnos de que hay importantes firmas internacionales que ponen su vista, ponen sus ojos en lo que hace a nuestro país. Tercero, si esto genera o no algún tipo de concentración, no monopolio, pero sí concentración, le corresponde a Defensa Comercial. Hace pocos meses, esta misma firma compró el BPU. ¿Y qué hicimos nosotros? Con el profesionalismo y la independencia que actúa en la defensa de la competencia, dijo que no había riesgo de concentración ante esa operación. Creo que significaba un 23% el grupo en ese caso. Ahora, con la compra de las plantas de Marfrig, creo que son todas salvo la de Tacuarembó, habría que ver, dicen algunos, que se estaría llegando aproximadamente a un 46%, casi un 50%. Yo tengo mi opinión. Esperemos el análisis profesional y técnico de la defensa de la competencia y ahí el Poder Ejecutivo va a tomar una decisión basada en esos elementos. Y seguimos en otros temas porque el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo estar indignado debido al fallo judicial que estableció prisión domiciliaria y también uso de una tobillera para el narcotraficante Juan Antonio González. Sí, el narco estaba imputado luego de traficar 423 kilos de droga en junio del año pasado. Me duele mucho que haya pasado esto. Yo no entiendo cómo se le pudo poner una prisión domiciliaria con una tobillera a un narcotraficante que es un distribuidor de organizaciones. Porque tenía una afección renal, se argumentó. Y nosotros tenemos centros como para poder atender una situación renal. No entendemos y realmente estamos, yo en lo personal no quiero involucrar a la policía, bastante indignado con la situación, porque nos ha costado mucho, nos cuesta mucho agarrar y probar que un narcotraficante tiene una vinculación y tiene una incidencia en una organización, para que luego se le ponga una tobillera, la corte y se vaya, y está fugado. Y sé y me consta que la fiscal estaba en contra de la situación. Entonces es una situación que indigna sobre todo por el trabajo que hay atrás de muchos policías, de mucha investigación, de mucha inteligencia para finalmente tener las pruebas como para llevarlo preso. No quiero generar esto un enfrentamiento de instituciones porque no se trata, pero este fallo, esta situación realmente nos indigna y mucho por todo el trabajo que ponemos como para poder tener elementos de prueba para generar una condena. Indignado allí el ministro Luis Alberto Heber. Bueno, momento de hacer una pausa. A la vuelta, ¿hablamos de la crisis hídrica que terminó o no terminó? Y bueno, eso se lo vamos a preguntar al investigador Eduardo Gudinas sobre, bueno, qué es lo que llevó a esta crisis y sobre todo, cómo nos preparamos para la próxima, ¿no? Enseguida venimos. Tras 2 meses y bien poquitos días, bueno, se superó, por lo menos a nivel de gobierno, la crisis hídrica que tenía, o la emergencia hídrica que tenía nuestro país, pero algunas cuestiones quedan pendientes y para eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a Eduardo Gudinas, quien es investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social CLAES. Un gusto, gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Los otros días leía una nota escrita de su puño y letra que decía o se titulaba Las ilusiones del fin de la crisis hídrica. Yo empezaría por ahí, es decir, ¿qué cosas, más de qué cosas nos dejaron? ¿Es una ilusión esto de que haya terminado la crisis hídrica, más allá que en un decreto se pueda decir el fin de la emergencia? Sí, porque habría que entrar a separar los componentes de esos dichos. Fíjense en ustedes que las declaraciones de la presidencia hace referencia a una crisis hídrica,
no dice emergencia del agua potable o no dice emergencia del agua potable en Montevideo, dice crisis hídrica. En ese paraguas, que es acertado así evaluarlo, está la crisis en la contaminación del río Santa Lucía, análogos problemas en la cuenca del río Negro, en la cuenca del río Tacuarembó, en la cuenca del río Uruguay, y así sigo sucesivamente. O sea, el país vive una emergencia hídrica. Dentro de esa emergencia hídrica hay problemas específicos de la cuenca de Santa Lucía y sobre ellos se superpuso la sequía con el desencadenante que afectó la disponibilidad de agua potable a la región metropolitana. Claro. Entonces, una situación impensada, además, ¿no? Por nosotros. Claro, tenemos agua dulce ahora de vuelta en la canilla, con dudas sobre otros aspectos de su calidad, pero el río Santa Lucía sigue contaminado. Lo mismo sucede con otros ríos, lagunas, etcétera, que los televidentes conocerán. Entonces, la crisis en ese sentido no acabó. Que se haya dicho de esa manera confirma una vez más que buena parte de los decisores políticos y político-partidarios siguen sin comprender la temática ambiental. Y en este caso, para evaluar lo que pasamos hace nada, ¿qué hubo? ¿Es desconocimiento? ¿Es negligencia? ¿Es no reconocer por los costos que esto tiene? Bueno, de nuevo, uno no es Sherlock Holmes para investigar a ver qué pensaban. Tampoco es un psicoanalista vienés del siglo XIX para hacer un psicoanálisis de qué les pasa por la mente. Ahora, sea en un sentido o en otro, tenemos ahí sus expresiones, los dichos y las acciones que se tomaron o no se tomaron. Quedan claro, primero, que hay una corresponsabilidad de varios gobiernos de obras que no se hicieron, emergencias y gravedades inminentes que no se supieron sopesar, y sobre ello, en la presente administración, una muy mala gestión de la sequía. Se tardó entre 6 y 7 meses en tomar las primeras medidas sobre el agua potable. Se hizo un invento que va a ser de referencia mundial y ya nos causa un poco de vergüenza afuera, que es la fantasía esta del agua bebible para suplantar el agua que no era potable. No se tomaron medidas de emergencia a pesar de los títulos del decreto, por ejemplo, para comenzar un fuerte shock de obras para reducir las pérdidas de OCE. Hubo una falta de acción de la URSEA, que era la unidad reguladora que era la primera que tenía que advertirnos: el agua no es potable, y no lo hizo. Y una muy cuestionable gestión del Ministerio de Salud Pública en haber multiplicado por 2 o por 3 los niveles tolerables de cloruros y de sodio en el agua, violando la propia normativa nacional y los estándares internacionales que hacen indicaciones de cuál debe ser la calidad del agua que bebemos. Claro, pero si decía el gobierno el agua no es potable, no se puede tomar, ¿qué alternativa le quedaba a la población? Bueno, la primera medida es reconocer el problema. Si yo creo una fantasía para decirle a las personas, mire, el agua es bebible, aunque no sea potable, eso es la primera medida. Una segunda medida tenía que ver con acciones que podían ser las que se tomaron, más otras, para asegurar el suministro de agua potable. Y quiero agregar otra más que ha pasado totalmente desapercibida en la discusión pública. Ahora que terminó esta crisis del agua potable, otro problema que refleja la incomprensión de las autoridades en lidiar con esto y que me impacta es que no hay ninguna discusión en OCE o en el Ministerio del Ambiente de diseñar un plan para la próxima emergencia. Fíjense en ustedes que ciudades que han pasado por situaciones similares, que han llegado a lo que se llama el día cero, que se quedan sin agua potable, tienen planes escalonados en etapas 5, 6, 4, 3, así sucesivamente hasta llegar a la situación más grave. Se preparan, se jerarquizan a quién se le va a dar agua y a quién no, fuentes adicionales, etc. Acá no hay ningún plan. Pasamos por un evento traumático. ¿Y lo de Neptuno, la construcción de Neptuno, más allá de las discusiones, no sería un plan o una alternativa? No, tampoco lo es. Ese es otro rubro donde hay un problema ahí que se revela tanto del lado de OCE como del lado del Ministerio del Ambiente. Vuelvo a lo mismo. Independientemente de lo que cueste, supongamos que cuesta 1.000 pesos. De esos 1.000 pesos, más o menos el 40% se va a ir en las pérdidas de agua en el sistema de cañerías de OCE. Entonces estamos haciendo una mega obra para tener una pérdida del 40%. Sí. Es a contrasentido del mínimo razonamiento en ingeniería sanitaria, en ingeniería civil,
desde el punto de vista académico. Sumo a esto de que la propia evaluación técnica de ese emprendimiento, a pesar de que era basada en un muy corto periodo de tiempo, estima que hay un par de meses a 3 meses que tenemos agua salobre en el Río de la Plata, en la zona de la Satí, donde va a estar esa toma de agua. Entonces, seguimos con el problema de agua salada. Agrego que es un agua más riesgosa porque hay cianobacterias, tenemos la contaminación de toda la cuenca del Río de la Plata, de Buenos Aires, y así sucesivamente. Este plan tendría que contener qué cosas, digo, para evitar llegar o demorar por lo menos llegar a una situación como la que tenemos. Porque en un momento se había dicho que no era posible cortes programados para direccionar o aguantar un poco y que la gente tome un poco de conciencia. Bueno, necesitamos una evaluación integral de las fuentes accesibles a Montevideo. Un primer paso por el lado de la cuenca Río Santa Lucía es medidas de represamiento complementarias como Casupá, pero eso tiene que ir de la mano con reparar el sistema de distribución de OCE, porque por más que yo haga represas, sea en Casupá, que es más lógico, o pongamos por caso que prima lo ilógico y finalmente se hace Neptuno, de todas maneras voy a perder el 40% de esa agua. Tengo que repararla. Segundo lugar, necesito fuentes de emergencia suplementarias y un plan de jerarquía a quién le voy a dar o no le voy a dar en caso de necesidades. Por ejemplo, en primer lugar, hospitales. Segundo lugar, pueden ser centros de salud. Y así sucesivamente. Programas de cortes programados, sanciones para quienes usan y desperdician el agua, evaluación de edificios, sobre todo edificios públicos, donde hay pérdidas, y como las paga el Estado, no importa, y así sucesivamente. Bien, hace tiempo en el medio de la emergencia hídrica que estuvo aquí, Anaid Aronian hablaba de todo lo que tiene que ver, bueno, ni que hablar con Neptuno, pero hablaba de las consecuencias que de alguna manera que ha originado el modelo extractivista, ¿no? ¿Qué incidencia efectiva tuvo sobre la crisis y la contaminación, además del río Santa Lucía, por establecimientos agropecuarios, entre otros, ¿no? ¿Qué incidencia tuvo sobre la crisis? Sobre la calidad de las aguas hay una clara incidencia, pero fíjense que este deterioro y presencia de contaminantes en varias cuencas del país no determina qué pasó en Montevideo, son cuencas separadas. Entonces es una primera advertencia que me parece justo realizar. Dando un paso más, la cuenca del río Santa Lucía presenta problemas muy graves. Ha habido intentos de hacer planes de contaminación ya desde hace varias administraciones. Esos no se han concretado de la manera eficiente, adecuada y enérgica para limpiar la cuenca. Hay aproximadamente un 60% del origen de esa contaminación que se llama difusa, que son los pequeños o medianos emprendimientos agropecuarios que contaminan el agua. Hay otro componente localizado que pueden ser industrias, ciudades, etc. Eso requiere... Que se ha venido trabajando además en los últimos años, ¿no? Pero tenemos, el dato claro es que la cuenca sigue contaminada. Tenemos, en los días de calor, tenemos episodios de cianobacteria. Y la lógica del actual Ministerio del Ambiente y transmite a la población es que no puedo limpiar la cuenca de Santa Lucía, estoy atrapado en esa contaminación, entonces sacaré del Río de la Plata. La consecuencia para mí como vecino de Montevideo es que me cambian un agua contaminada de Santa Lucía por el agua contaminada del Río de la Plata. Entonces quedo atrapado de un lado o del otro por esta falta de visión ambiental. No estamos preparados para una nueva situación de sequía como la que vivimos. No, bueno, esto que te decía, para mí es parte de esto de la ilusión. Tenemos un evento traumático con esta crisis gravísima y OCE no está diseñando un plan de emergencia para un próximo evento que tal vez pueda ocurrir o no sin tener completadas obras adicionales. No está en la agenda de discusión. Usted está en una organización social que está, bueno, que tiene representación en varios países de América Latina. ¿Qué aprendizajes se pueden traer de otros países y aún de esto que vivimos? Bueno, de hecho, en los últimos meses lo que ha sucedido es que se toma el caso de Montevideo como ejemplo de mala gestión. Además, fuimos la primera capital del mundo en llegar al día cero sin agua potable. Fuimos también la primera capital del mundo en que llegamos a esa circunstancia y el gobierno de turno claramente no lo entendió, porque no estaban estas medidas paliativas.
introdujimos el concepto de agua bebible, que eso va a dar para enorme cantidad de reflexiones académicas de cómo pudo haberse apelado a esa concepción, la falla de las unidades de regulación que tienen varios países. Entonces, es a la inversa, nos están mirando a nosotros para determinar qué es lo que no debe hacerse. Entonces, en la región, por ejemplo, una capital que está en un riesgo análogo es Lima, que tiene unas fuentes acotadas, que puede tener eventos que pueden ser tanto por sequía, tanto como compromiso de esa fuente de agua por contaminación, por ejemplo, de desechos mineros o relaves de lodos, tener comprometido el flujo de agua a esa capital. También el caso de Montevideo es extraño porque hasta antes de este episodio se asumía que la calidad del agua era buena. Hay otras capitales que la problemática pone el dedo en que la calidad del agua suministrada es cuestionable. Por ejemplo, la ciudad de La Paz, Bolivia. Finalmente, ha habido otras grandes ciudades que han padecido por sequías, que es el caso de Sao Paulo, que de muy larga duración, que ahí se ha administrado esto de forma desordenada, pero han intentado administrarlo por cortes programados por barrios y así sucesivamente. Usted mencionó hace un ratito que digamos, el papel del Ministerio de Salud Pública no estuvo a la altura, ¿no? En esa variación, en ese corrimiento de la calidad del agua. ¿Qué tanto incide o tiene responsabilidad en habilitar a tomar un agua que quizás hacía mal? Como bueno, decía en el caso de los más claro, pequeñitos o de mujeres que estuvieran gestando. Fallaron todos orquestadamente. Falló OCE, porque el agua que me da no es potable. Cuando empezó la discusión, yo fui a la OCE, me hice la fila, saqué número y pedí la copia de mi contrato. Y en mi contrato, la primera línea dice, el agua que me da OCE, dice el contrato, tiene que ser potable. Se violó eso. Segundo, falló el Ministerio del Ambiente y en paralelo falló el Ministerio de Salud Pública en esos controles del agua potable. Pero además el Ministerio del Ambiente en todo el armado de las medidas de emergencia como el dique en el río Santa Lucía, que a las pocas semanas fue barrido por las aguas y realmente no funcionó, o sea, es parte de la ilusión. Y falló la URSEA, que se supone que es el organismo independiente que te dice qué pasa con la calidad del agua. Fíjense que la URSEA reaccionó y el gobierno reaccionó después de que la Facultad de Química y la Intendencia Municipal de Montevideo comenzaron a hacer públicos los indicadores de esa calidad. Quedan pendientes dudas, problemas, por ejemplo, con niveles de sedimento, niveles de hierro y qué va a pasar con los trialometanos. Entonces, todo el cuestionamiento de la calidad del agua que bebemos está vigente. Esto genera una desigualdad inmediata, porque el que tiene un poco más plata se compra agua embotellada. El que no la tiene va a seguir con el agua de OCE y algunos de ellos dudarán si esa calidad del agua es buena o mala. O sea, hay un impacto también en la confiabilidad de estas reparticiones y de estos organismos en proveernos de un agua potable, de buena calidad, y que si eso no sucede, nos van a advertir con tiempo. ¿Usted dice que tenemos que tener menos confianza en el agua que estamos tomando? No, ni más confianza ni menos confianza. Lo que sí digo es que la confianza que tengo en la institución que me la debe evaluar, porque yo soy un simple vecino, no me voy a estar pagando un examen de agua potable una vez por semana para ver qué llega a la canilla en mi hogar. Entonces, quien yo creo que debe hacer esa evaluación, lo que he visto en estos últimos 3 meses es que eso ha funcionado mal. Eduardo Udinas, me dejó más preguntas todavía y mucho para pensar en esto de la crisis del agua y sobre todo en un elemento tan, como dicen, tan vital, pero es así como es el agua, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias a usted. Muy bien, nosotros seguimos con otros asuntos. Les contábamos ahora que se realizó una nueva instancia del plan de reconversión laboral de clasificadores y sustitución de vehículos tirados por caballos. En este marco, 13 equinos fueron entregados por clasificadores y adoptados por personas que tienen lugar justamente para que cambien su calidad de vida y a su vez las personas clasificadoras recibieron motocarros para continuar su trabajo como clasificadoras, pero ahora en los motocarros.
Bueno, es una gran alegría porque con esta suma pasamos a tener más de 100 caballos que hemos logrado en este periodo que sean adoptados. Quiero agradecer profundamente a los adoptantes que les están dando un nuevo hogar para el final de la vida de estos animales, pero es una nueva vida también para las personas que se integran al equipo de Motocar, porque es un trabajo formal, porque es un trabajo para el cual recibieron capacitación, porque pasan a integrarse a un equipo muy grande de la Intendencia de Montevideo. Uno de los adoptantes, que llevó 2 caballos, también destacó el orgullo que significa cuidar a estos animales. Para nosotros es un orgullo poder llevarnos de estos animales. Nosotros estamos llevando 2 particularmente. Casualmente la Loca, que es la yegua de Antonella, es una de las que llevamos. Y bueno, nos parece buenísimo lo que se está generando con esto, de poder darle una mejor vida a los animales y bueno, desde el punto de vista de los clasificadores también, que puedan dar este paso, este avance a una mejor calidad de vida, para nosotros es muy bueno, así que bueno, lo tomamos como un desafío, poder llevarnos estos animales al campo. Bueno, y prácticamente en el final vamos a abrir el capítulo internacional. Desde fuera de fronteras destacamos que desde Bruselas el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puso como condición inamovible eliminar todos los casos judiciales contra el independentismo catalán a cambio de respaldar la investidura a presidente del próximo gobierno español. Sí, de lo contrario advirtió que los ciudadanos van a tener que volver a las urnas. En rueda de prensa en Bruselas, el eurodiputado Carles Puigdemont exigió que todos los casos judiciales contra el separatismo catalán sean abandonados por las autoridades como condición para que los legisladores de su partido negocien la investidura de un nuevo presidente de gobierno. Estaremos listos para una negociación histórica si se crean las condiciones necesarias, aseguró el líder de Junts per Catalunya y sostuvo que la amnistía total es la primera condición y el punto básico para que su bancada política se siente a negociar, especificando que debe haber un abandono permanente de la vía judicial contra el independentismo. El líder catalán también pidió una vía de discusión para un posible referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, así como legitimar la consulta popular de hace cerca de 6 años, ya que dijo no podemos negociar con quienes nos consideran terroristas, pidiendo la creación de un mecanismo de mediación y supervisión para velar por el cumplimiento de las eventuales promesas. Con 7 diputados en los comicios del pasado 23 de julio, el partido de Puigdemont se ha vuelto clave para desbloquear los resultados que arrojaron las urnas y evitar así nuevas elecciones, aunque hasta el momento ni el Partido Popular ni los socialistas tienen los apoyos necesarios para formar gobierno. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa 13:30, 19 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Chau, chau.